Jorge Astero, defensor de derechos humanos. En la actualidad, hasta el 16 de abril, he sido delegado de la Defensoría del Pueblo en Sucumbíos y antes me he desempeñado como coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de la Federación de Mujeres y antes de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos aquí en la provincia. El 11 de agosto del 2011, a la altura de la comunidad de Puerto Mestanza, es una comunidad ecuatoriana ubicada en la ribera del río San Miguel, en el cantón Lago Agrio, dos embarcaciones militares ecuatorianas estaban circulando y, según el parte policial, detectaron que existían varios bidones de los que usaban para transportar gasolina traficada, por así decirlo, en la orilla colombiana y se acercaron hacia la orilla colombiana. En ese momento, el ejército, en el informe y en el parte de la policía, dice que les empezaron a disparar desde el lado colombiano y ellos respondieron con fuego ya contra los supuestos agresores. En ese momento, y fruto de ese enfrentamiento a fuego, se produjeron impactos en la orilla ecuatoriana, dado que estaba frente a la comunidad de Puerto Mestanza, como decíamos, que afectaron, y hay impactos en árboles de la orilla, en una iglesia evangélica de la orilla, y una de las balas atravesó las paredes de madera de una de las casas familiares de la comunidad e impactó en la cabeza de Rubén Darío Santander Guerrón, que en aquel momento, 2011, tenía 16 años y le mató instantáneamente. Ya fruto de estos hechos, la madre, Karen Guerrón, puso una denuncia en la Fiscalía, se inició una investigación por supuesto homicidio que realizó varias pericias. Una de ellas, o varias de ellas, fue pedir información al ejército sobre cómo había sido el operativo, quién había participado en el operativo y para ir tratando de reconstruir la historia. Asimismo, se receptaron en la Fiscalía los testimonios de varias personas de la comunidad, testigos directos de los hechos. Fruto de estos hechos se abrió una investigación fiscal por la denuncia que puso la mamá de Rubén. En base a esa investigación se realizaron varias pruebas, fundamentalmente 5 personas de la comunidad que han sido testigos directos y afectados por la balacera, reprodujeron ante la Fiscalía o informaron de que las balas que habían llegado al territorio ecuatoriano habían sido disparadas desde una de las embarcaciones del ejército ecuatoriano, la que estaba concretamente a mitad del río, no la otra que se había ido a buscar los recipientes de gasolina, ya que al girar sobre sí misma en el río había disparado contra la orilla ecuatoriana. 5 testigos decían exactamente lo mismo. También se pidió al Ministerio de Defensa y a la Brigada de Selva Napo información sobre el operativo, quién había participado, porque evidentemente se necesitaba tener el testimonio de esas personas. El Ministerio de Defensa nunca contestó, siempre dio largas o simplemente no respondió a los pedidos. También se hizo una prueba pericial de balística por la Policía de Criminalística que vino de Quito, donde a través de la trayectoria de los impactos de bala y los agujeros que había dejado en las tablas hasta impactar en la cabeza de Rubén, calculaban que la trayectoria había salido aproximadamente del río. De igual manera, se pidió por parte de la Fiscalía una ampliación de esa prueba para determinar el lugar exacto desde el que había salido la bala, para determinar si era desde el centro del río o desde la orilla colombiana, como el ejército informaba en alguna documentación. Sin embargo, el ejército se negó en 2 ocasiones a prestar la colaboración que solicitó la Fiscalía para seguridad, dado que la prueba debía ser realizada de noche. De hecho, la investigación no acabó, no concluyó en nada concreto y el primer fiscal que durante 2 años investigó y receptó pruebas sobre los hechos solicitó el archivo al juez, informándole al juez que si bien había quedado acreditado el ilícito, es decir, la muerte de Rubén por un impacto de bala, sin embargo no podía investigarse o continuar la investigación por cuanto el Ministerio de Defensa se negaba a la colaboración y eso impedía pruebas fundamentales como el origen de la bala o como el testimonio de los militares que habían participado. El juez negó el archivo de esta investigación y
y el fiscal provincial derivó a otro fiscal que continuara con la investigación, que hasta la fecha de hoy, habiendo pasado ya casi 8 años de los hechos, no se ha concretado en nada, y en la realidad es que la muerte de Rubén Darío sigue en la impunidad y sigue sin haber ningún avance real que nos permita pensar a muy corto plazo, ni siquiera a largo plazo, en que en algún momento se van a conocer los hechos de lo que pasó. Y eso implica evidentemente una grave violación de derechos, dado que estamos hablando de una muerte que quizá haya sido causada por fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano, pero además negar a la familia la verdad y negar, por lo tanto, la reparación integral. Hubo efectos psicológicos en la mamá, en el papá, en su hermana pequeña, que durante todo el proceso de investigación y estos años se ha sentido afectada. La familia lo manifiesta. Ella durante muchos años ha tenido miedo a cualquier persona con uniforme, es decir, han dejado secuelas familiares más allá de la propia muerte de Rubén, que siguen sin sanar, siguen sin curarse y siguen impidiéndonos como sociedad, como provincia de Sucumbíos, también conocer qué pasó. Esto es muy común en la frontera, es decir, estos crímenes en los que hay actores del Estado involucrados han quedado en impunidad. ¿Hay otros casos más similares que los de Rubén? Relacionados con el ejército ecuatoriano, sí. De hecho, si no recuerdo mal, en enero del 2010 hubo 3 personas muertas ecuatorianas en un bote que circulaba por el río San Miguel, en principio supuestamente debido a disparos procedentes del ejército ecuatoriano desde territorio ecuatoriano, que no pudo avanzar por la misma razón. La falta de información impidió profundizar y llegar a poder preguntar, a recoger el testimonio del ejército, de los militares, de saber quién participó en el operativo. Y de hecho ese caso lleva ya aproximadamente 1 año y medio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación del Estado ecuatoriano a reglas básicas como las del debido proceso, como la obligación de investigar adecuadamente violaciones a derechos humanos y en este caso contra el derecho a la vida. De igual forma, por ejemplo, en esos años, estamos hablando del 2011 al 2013-14, hubo varias denuncias presentadas por la oficina que en aquel momento yo estaba también, la Oficina de Derechos Humanos de la Federación de Mujeres, por varias vulneraciones a derechos humanos como torturas, como desapariciones, como detenciones ilegales, como deportaciones, que fueron presentadas a la Defensoría del Pueblo y que la Defensoría del Pueblo no continuó la investigación para determinar la veracidad y la realidad de los hechos de esas posibles vulneraciones, graves vulneraciones a derechos humanos, dado que el Ministerio de Defensa negó cualquier información. Eso impide en la práctica llegar a conocer la realidad de los hechos o al menos tener los informes de quien participaba directamente en esos operativos. Y por lo tanto, sí es cierto que durante un periodo de al menos 4 años, entre el 2010 y el 2014, el ejército ecuatoriano tiene graves denuncias, o denuncias por graves violaciones a derechos humanos, como la vida, como la detención ilegal, como las torturas o malos tratos, que no han sido resueltas, que no han continuado, fundamentalmente debido a la falta de colaboración por parte del ejército ecuatoriano, del Ministerio de Defensa, y que por lo tanto siguen condenando aquellos hechos a la impunidad. Durante el año pasado y parte de este hemos ido viendo cómo el contexto de Frontera Norte ha ido evolucionando en la situación de posacuerdo de paz, que sigue existiendo la violencia, que siguen existiendo grupos irregulares vinculados al narcotráfico, pero que siguen en la frontera. Y que eso está cambiando el panorama de la situación de violencia, pero que sigue generando las situaciones que potencialmente pueden causar graves violaciones a derechos humanos, en territorio ecuatoriano o en la línea de frontera. Yo creo que es importante entender que durante muchos años, y todavía hoy es así, la prácticamente única presencia del Estado ecuatoriano en la línea de frontera ha sido el ejército ecuatoriano. El ejército ecuatoriano que enarbola la bandera de la defensa de la soberanía nacional desde las prácticas del control securitista y de un enfoque de seguridad nacional que no es el enfoque constitucional de seguridad humana, y que genera que la relación de las comunidades de frontera sea fundamentalmente con esas fuerzas armadas,
que, reconocido por ministros de defensa, por ministros coordinadores de la seguridad interna y externa, no tienen ni la preparación ni la disposición para la relación con las comunidades civiles, ya, sino para, desde su enfoque militar, hacer control de seguridad. Es decir, cuando desde hace 1 año y medio estamos retomando nuevamente el discurso de planes de desarrollo integral en la frontera, con aquella vieja frase acuñada con el Plan Ecuador en el 2007 de que la paz llega a la frontera a través del desarrollo social, hoy en día lo que se ve en la línea de frontera no es eso. Seguimos en las comunidades sin ver ese desarrollo. Se sigue sin agua, se sigue sin energía eléctrica, se sigue sin comunicación, se sigue con unas carencias muy grandes en temas como la educación o como la salud. Es decir, cuando las comunidades o las organizaciones sociales que trabajamos en la zona y hemos trabajado por años, aplaudimos esas ideas iniciales, también recriminamos y ponemos de manifiesto que finalmente esos planes o esos discursos de desarrollo integral que cambiarían probablemente la imagen y la realidad de las comunidades de frontera no existen en la frontera norte y hasta la fecha desconocemos en la realidad cuáles son esos planes de desarrollo.